Les agradezco enormemente su aplauso. Me siento ya en familia. Les voy a hablar alrededor de 50 minutos sobre la figura de Ángel Guimarà y después, si tienen alguna curiosidad y yo estoy en capacidad de poderla satisfacer, lo haré encantado. Como Guimarà es un gran reformador del teatro de su tiempo, primero me gustaría, si no les aburro, y si lo hago, por favor, comuníquenmelo porque puedo saltar de tema con facilidad. Pero me gustaría empezar un poco para saber qué es el teatro que va a reformar Guimarà y por tanto les voy a hablar un poco de los antecedentes antes de la llegada de Guimarà a los escenarios. El concepto teatral que vivimos hoy en día, aún hoy, nace a partir de 1563 con un fenómeno que es el Concilio de Trento. Concilio de Trento, que termina en la ciudad de Trento en 1563, es un concilio que tenía que ser ecuménico para restablecer la profunda herida que había supuesto la aparición de lo que en España curiosamente se llama la Iglesia protestante, que eso ya implica un criterio de valor, que era esa Iglesia reformada que se había producido en el norte de Europa porque consideraban que los temas económicos de gestión del papado en Roma quizá no estaban a la altura teológica que exigía la Iglesia. Entre 1508, cuando Lutero proclama sus bulas, sus antibulas, y 1645, con la paz de Westfalia, transcurren 150 años en los que Europa se desangra con guerras de religión y mueren alrededor de 8 millones de personas, que era un tercio de la población europea de su tiempo, por cuestiones puramente teológicas, por aceptar o no aceptar la irreversibilidad de la transubstanciación, y eso era el elemento clave de ese debate. Si finalmente, una vez el pan y el vino se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo, esto era irreversible o no. La Iglesia reformada decía que eso era un elemento simbólico y, por tanto, después de la comunión de los fieles, ese pan podía convertirse simplemente en un alimento normal y natural, y la Iglesia no reformada, la Iglesia apostólica y romana, afirmaba la irreversibilidad de ese elemento ritual y, por tanto, las iglesias tenían sus sagrarios con su vela encendida donde se depositaban las sagradas formas no consumidas en la misa. El Concilio de Trento nació con una voluntad ecuménica, pero se resolvió con todo lo contrario. Se resolvió siendo finalmente el nacimiento de lo que vamos a llamar la contrarreforma. Va a ser un elemento que va a hacer una lista de libros prohibidos, por ejemplo, entre los cuales el primero de ellos era la Biblia. La Iglesia reformada afirmaba que cada ciudadano podía leer e interpretar libremente la Biblia, y eso generó una Europa del Norte donde había políticas de enseñanza y aprendizaje de la lectura, porque sin ese elemento no se podía leer la Biblia. En cambio, en España, la primera política de obligación de lectura popular, tenemos que esperar hasta mitades del siglo XX para tener políticas de escolarización obligatoria y, por tanto, de aprendizaje de la escritura y de la lectura. El primer libro prohibido por el Concilio de Trento va a ser la Biblia, porque el ciudadano tiene que leerlo a través del aprendizaje de quien tiene conexión directa con Dios, o sea, el Papa. Este lo transmitirá a sus obispos y estos lo transmitirán a los sacerdotes y estos al pueblo. Pero la importante dimensión del Concilio de Trento para lo que nos ocupa es la prohibición del teatro en templo sagrado. Europa, hasta esa época, las representaciones teatrales que conocíamos tenían básicamente tres estructuras. Una era el teatro que se producía en los palacios reales, otro el que se producía en las plazas de los pueblos y el que se producía en templo sagrado, pero no existía esto que nos acoge hoy, un teatro al que poder acceder como ciudadanos pagando una entrada. Ese teatro aparecerá a partir del Concilio de Trento, cuando se expulsan las representaciones teatrales de la Iglesia y se empezará a desarrollar un concepto de industrialización del teatro, algo ofrecido a los ciudadanos con un repertorio, con unos actores, con unas compañías que ya no solo van a ser las compañías sustentadas por el rey en su palacio o las compañías que pasaban el sombrero en la plaza pública yendo de villa a villa. Va a haber un primer elemento teatral. Desde finales del siglo XVI, en España, hasta 1833,
repito, desde 1500 aproximadamente, el teatro más antiguo que se dice que tenemos en España es el Teatro Español de Madrid, que empezó sus actividades en 1583, 20 años después del Concilio de Trento. Pues desde 1583 en España hasta 1833, la muerte del último rey absoluto, Fernando VII, va a haber en España una legislación llamada Ley de Monopolios Teatrales, donde la corona española prohíbe que existan más allá de los teatros que esa corona autoriza. Que en la ciudad de Madrid eran 2 coliseos, en la ciudad de Barcelona era 1 y en muchas otras ciudades españolas ninguno. La llegada del concepto teatral se va a desarrollar a partir del segundo tercio del siglo XIX. Eso es importante porque si no, no sabemos exactamente en qué contexto nos vamos a mantener. Esos primeros teatros que existieron en España, que eran la transformación de sus corrales de comedias desde final del XVI hasta 1833, estaban articulados por órdenes religiosas. Normalmente las ganancias que producía la taquilla servían para hacer obras de caridad vinculadas a hospitales. En Barcelona, el Teatro de la Santa Cruz y de San Pablo, que era el único teatro desde 1593 en este caso hasta 1833 que hubo en Barcelona, estaba vinculado a las obras de caridad del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, que había cedido unos terrenos en la Rambla para que se construyese ese teatro. Ese teatro, durante toda esta época, era un teatro donde se producía un fenómeno cultural muy curioso que los técnicos llaman diglosia. ¿Qué es la diglosia? La diglosia es ese fenómeno lingüístico en el que en casa se habla una lengua y en los espacios públicos se habla otra lengua. En Cataluña, la presencia del castellano como idioma hablado no será importante hasta la Segunda República. Hasta esa época, ciudadanos en Cataluña que hablasen castellano había menos de un 4% de la población. En casa se hablaba catalán. En la iglesia, debido a las leyes que había, se rezaba en castellano. En los juzgados se hablaba el castellano. En la escuela se hablaba en castellano y se educaba en castellano. Y en los teatros se representaba en castellano. Los teatros siempre han sido espacios de representación simbólica, laica, de las clases sociales que los necesitan. Cualquier teatro que analicemos veremos a quién representa, por qué se crea, cuándo se crea y qué funciones estructurales simbólicas tiene en su haber. La ciudadanía de Barcelona, que no se sentía representada por el Teatro de la Santa Creu y de Sant Pau, de la Santa Cruz y de San Pablo, porque era un teatro básicamente destinado a las élites gobernantes vinculadas a la corona española y a las élites eclesiásticas, y era un teatro en lengua castellana, no se sentían representados y querían tener su propio teatro para representar sus axiomas ideológicos, especialmente en una ciudad que había crecido una clase menestral y burguesa durante finales del siglo XVIII y muy especialmente al inicio de la Revolución Industrial a principios del siglo XIX. Como no había una legislación que permitiese crear nuevos teatros, se produjo en Barcelona un fenómeno fascinante que llamamos teatro de salón y alcoba. Eso quería decir que el burgués que tenía una casa, palacio grande, invitaba a compañías privadas a representar en su casa y esa persona invitaba a sus amistades a asistir a esas representaciones teatrales. Una época de profundas tensiones ideológicas en el siglo XIX, que en Cataluña además arrastraban todas las tensiones acumuladas desde la guerra de sucesión. Saben ustedes que los catalanes optaron no por la dinastía de los Borbones, sino por la dinastía de austríaca, y se perdió la guerra y por tanto llegaron los Borbones y hubo una represión de carácter lingüístico, cultural, comercial, etcétera, etcétera, muy grande en esa época. Estamos hablando de a partir de 1714, pues toda la economía que había generado esa nueva ciudadanía burguesa y menestral había buscado jóvenes que escribiesen un teatro singular y un tanto incómodo a las élites gobernantes que tenían su espacio de representación simbólica en el Teatro de la Santa Creu y de Sant Pau.
esos salones privados, empezaron a ejercer un teatro muy vinculado a la sátira y a la parodia del teatro romántico español que llegaba, además de los grandes autores del siglo de oro, en ese momento a Barcelona. El primer autor importante de esta generación, y va a ser una figura clave en tensión con Guimarà, va a ser Frederic Soler, conocido como Serafí Pitarra, que es una especie de nombre popular. Una pitarra es como ese parásito que se pone en las orejas de los perros, y serafí, un ser afín, por tanto la categoría superior angélica. Los serafines son los seres más afines a Dios, por tanto un serafín vinculado a un parásito ya tenía una paradoja interna como seudónimo de Frederic Soler. Frederic Soler empezó haciendo teatro para salones y alcobas de esa clase menestral, pero un día, como los palacios eran pequeños, Barcelona aún estaba encerrada por murallas, no será hasta 1859 que se aprueba el Pla Cerdà del ensanche de Barcelona, como la mayor parte de los ensanches que se van a producir en las grandes ciudades europeas. La Barcelona de entre murallas hacía que demográficamente fuese difícil encontrar grandes espacios. Se alquiló, a partir de 1833 muere Fernando VII, se deroga la ley de monopolios teatrales y se permite la construcción de algunos nuevos teatros. ¿Dónde vamos a hacer teatros en una ciudad encorsetada entre murallas, sin espacios públicos y que aún no se puede salir de muralla? La historia produjo la eclosión de otra figura en este momento, que fue el presidente del Consejo de Ministros, Juan Álvarez Mendizábal. Mendizábal, consciente de que la economía española no crecía adecuadamente en consonancia con las otras economías europeas, porque la mayor parte de la propiedad de los terrenos estaban en una única mano, la Iglesia Católica, produjo una serie de expropiaciones de terrenos de la Iglesia que pasaron a pública subasta para intentar dinamizar una economía que estaba paralizada. Y una parte de los conventos que había dentro de la Barcelona histórica pasaron a ser teatros. Si ustedes se van un día al Gran Teatro del Liceo, ocupa el espacio del claustro del convento de los capuchinos en la Rambla. Y así, lo que ahora es la Plaza Real había sido un convento que se convirtió en el Teatro Nuevo a partir de 1840, pero un incendio lo devastó y el ayuntamiento no dio permiso para volverlo a construir porque hacía falta un espacio de plaza pública para airear una ciudad muy encorsetada y que acababa de pasar una epidemia de tifus como había pasado tantas y tantas veces en esa época. Uno de los teatros que se construyeron fue el Teatro Odeón, que ocupa un espacio en la calle Hospital, enfrente de la iglesia de San Agustín. Ahora es una plaza, pero el convento de los agustinianos se había convertido en un teatro también a partir de los años 40. Y una de las sociedades privadas de ese fenómeno de teatro de salón y alcoba había alquilado los jueves por la tarde, antes de la representación nocturna de repertorio romántico español en lengua española, había alquilado para una sociedad privada que se llamaba Melpémone, una de las musas griegas de la comedia, para poder representar obras de las que se escribían en esas casas privadas en lengua catalana y que era solo para uso de los miembros de la sociedad. Se alquiló ese teatro un jueves por la tarde. El empresario Francesc Dimas dijo: yo creo que aquí puede haber negocio. Esta sociedad que lleva 3 siglos sin ver teatro en su lengua, a lo mejor decide comprar una entrada para ir a ver teatro en su lengua. Entonces, cuando llegaba la segunda Pascua, eso que hemos celebrado esta semana, Semana del Corpus, los teatros cerraban porque en esa época no había aire acondicionado y la temperatura interior en sistemas de iluminación que aún básicamente estaban vinculadas al fuego, fuese de gas o de cera o de lo que fuese, el calor se hacía insoportable y la actividad escénica a partir de ahora se trasladaba a los jardines del Paseo de Gracia antes de que el modernismo hiciese la maravilla que hizo en su momento. La sociedad Melpémone llegó a una especie de acuerdo con el propietario del Teatro Odeón en su traslado a los jardines del Paseo de Gracia para hacer una representación de una obra llamada L'Esquella de la Torratxa, de traducción un poco difícil, luego lo intento, para hacer una representación abierta a taquilla. Y en vez de una representación se hicieron 70. Eso sucedía en 1864.
En 1864, cuando se estrena a nivel de taquilla la primera obra en lengua catalana de Serafí Pitarra, la presencia del catalán en la temporada teatral de Barcelona era igual a 0. En 1867, 3 años después, era hegemónica. ¿Milagro? Seguramente. Se lo debemos a una figura llamada Frederic Soler, que convenció a esa nueva industria que aparecería en esa Barcelona de finales del siglo XIX que el público catalán quería ver teatro en lengua catalana. Qué cosa más rara. Llegaron una generación de nuevos intelectuales vinculados a un concepto que en Cataluña se llama la Renaixença, el Renacimiento, que tiene como especie de motor inicial la publicación en un periódico de la Oda a la Patria de Bonaventura Carles Aribau, que era el primer poema en lengua catalana que se escribe en el siglo XIX, después de la altísima cota de calidad que había tenido la poesía en catalán en el siglo XIV, en el siglo XV, antes realmente de la unión dinástica de la corona catalana-aragonesa con la corona castellana, donde al perder realmente un palacio real, todo el palacio real se traslada vinculado a la cultura de donde está y por tanto pasa a ser una cultura de expresión castellana. El hecho de que en 1867 fuese ya una lengua hegemónica dio lugar a reflexiones muy importantes. Y esa generación de la Renaixença dijeron: ya hemos salvado la lengua para el teatro, pero lo hemos hecho a través de una forma popular, llamada sainete. Ahora toca elevar la categoría de esa forma teatral no a lo popular, sino a las grandes corrientes estilísticas de renovación que se están produciendo en Europa, volviendo a articular la tragedia desde sus orígenes clásicos grecolatinos y las expresiones que había en Alemania o en Francia con Victor Hugo o con Schiller, etcétera, etcétera, y tenemos que dar una nueva dignidad al teatro en lengua catalana. ¿Quién lo va a hacer? Tú. ¿Quién era ese tú? Àngel Guimerà. ¿Por qué? Porque era un joven poeta que había estado en contacto con esa generación de la Renaixença y era el que parecía, de entre todos, que tenía las capacidades versificadoras para hacer grandes alejandrinos con elementos patrióticos identitarios muy claros. Las primeras tragedias de Guimerà suelen ser poéticamente muy interesantes, escénicamente un poco indigestas, porque él no conocía aún los verdaderos mimbres del teatro. No va a ser hasta un poco después, cuando ya relaja la forma trágica y empezará a escribir el drama social, donde se va a producir la gran maravilla de conexión popular entre el teatro de Guimerà y su forma escénica. Luego Guimerà, esa época del drama social va a ser un teatro que se va a desarrollar básicamente entre 1880 y 1900 y hasta su muerte en 1924. Él no va a querer repetir esa misma fórmula y va a intentar ser sensible a todos los elementos de renovación que se están produciendo a principios del siglo XX en el teatro europeo. Por una parte, el teatro de Maurice Maeterlinck en Bélgica y los Países Bajos, de carácter simbolista y que va a anticipar lo que al cabo de muy poco tiempo va a ser el dadaísmo y el surrealismo, o todas las corrientes naturalistas que se producen con Chekhov y con Strindberg en Suecia, en Dinamarca, en Rusia, que van a cambiar completamente la mirada hacia el alma humana a través del psicologismo. Van a ser las épocas en que las teorías freudianas van a empezar a analizar qué es la tensión del alma humana desde principios y desde postulados científicos que no habían aparecido en las técnicas analíticas del alma humana en el siglo XIX. Guimerà va a ser, pues, el encargado de dignificar la lengua catalana en el escenario catalán. ¿Quién era ese Àngel Guimerà? Supongo que ustedes, familia, lo saben perfectamente, pero es una familia oriunda de una pequeña población de la provincia de Tarragona llamada El Vendrell, donde en un momento de crisis familiar, económica, vinculada básicamente a las labores de comercialización de productos del vino y sus destilados, una de las consecuencias del decreto de nueva planta a partir de la Guerra de la Sucesión era la dificultad del comercio directo entre Cataluña y América. Siempre se ha magnificado y a veces se ha
contado de una forma un poco maniquea esa relación, porque no fue tanto una prohibición, sino en un momento determinado era la necesidad de que antes de que de un puerto catalán se llegase a La Habana o a Río de la Plata, pasase primero por un puerto español como era el puerto de Cádiz. Y por tanto era simplemente añadir una escala, y ese puerto de Cádiz también se convirtió como escala en los puertos canarios. La crisis económica de la familia Guimará en el Vendrell hizo que el que va a ser su tío, el hermano mayor de la familia, quiera emprender la ruta americana. Esa ruta americana le va a llevar en la escala hasta Tenerife, que el barco en el que iba había tenido serios desperfectos, y al llegar a Tenerife el hijo mayor dice no hace falta ir a América, aquí hay un comercio importante y latente de compra-venta de elementos de restauración de barcos que quieren hacer la ruta americana y tienen que parar primero en las Canarias. El negocio es boyante, él escribe una carta a su madre al Vendrell diciéndole, dile a mi hermano menor, que va a ser el padre de Guimará, que venga para acá a ayudarme. Él va para allá, acaba teniendo una relación no matrimonial, y eso va a ser muy importante en la vida de Guimará, con Margarita Jorge. No se van a casar legalmente hasta su regreso a Cataluña, y eso va a ser un elemento clave de elementos de dificultad de aceptación de la propia figura en relación a la paternidad y la maternidad del propio Guimará, porque él no entendía por qué sus padres no estaban casados y se casaron cuando se casaron, que fue tarde. Al cabo de un tiempo, la recuperación de la industria vinculada al vino en el Vendrell hace que la madre escriba a Canarias diciéndole al menos que uno de los dos vuelva para acá porque el negocio vuelve a tirar, y va a ser el padre de Guimará con su pareja y ya sus dos hijos nacidos en Canarias, Ángel y Julio, que van a volver al Vendrell. Margarita Jorge dice, esto no es para mí, es una población muy pequeña, y ella decide que se lleva a sus hijos a la ciudad de Barcelona y establece, hasta la muerte de Julio, que va a ser una muerte muy dolorosa para la madre y para Ángel, porque además muere con 16 o 17 años, no me acuerdo muy bien, y eso va a propiciar una relación muy estrecha entre madre e hijo, hijo y madre, una relación que seguramente si la analizásemos en términos psicoanalíticos contemporáneos encontraríamos algunos aspectos complejos de analizar. Guimará establece conexión en Barcelona con esos elementos de la reforma de la Renaixença y va a ser realmente alguien que va a liderar muchos de esos movimientos en la fundación de su órgano de expresión popular, que va a ser el periódico La Renaixença, y la creación de primeras estructuras de carácter político vinculados a lo que iba a ser el catalanismo conservador. Sobre el catalanismo político, permítanme, ¿les aburro? Seguro. Gracias, continúo pues. Sobre el catalanismo me parece que es importante que tengamos presente de que toda la estructura que hay de tensiones políticas en la Cataluña del siglo XIX, unas tensiones que van a generar muchos conflictos sociales. Hay esa maravillosa y curiosa y compleja frase del general Espartero de que Barcelona es una ciudad que hay que bombardear preventivamente cada 50 años para tener la población dominada, y que además un general como el general Prim va a secundar cuando le convenga. Las tensiones del catalanismo van a aparecer básicamente articuladas a partir de 1874 con la Restauración borbónica. Antes, saben que este teatro, al menos me lo ha contado así Vicente Fuentes, maestro de la palabra en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde trabajo actualmente, este teatro se llamaba Isabel II, en su fundación. Está afuera, en el frontispicio, está el nombre de la reina Isabel II. La reina Isabel II generó una cantidad de escándalos económicos insostenibles para la España de su momento. Se llegó en 1865 a la revolución llamada La Gloriosa y se mandó a la reina al exilio en Francia. A partir, he dicho 65, bueno, 68, llegará
General Prim, que entonces es el presidente del Consejo de Ministros, recorrerá las casas reales europeas buscando a alguien que quiera ceñir la compleja corona española, lo encontrará en Turín, en la Casa de los Saboya, reinará como el epígrafe de Amadeo I. Amadeo I aceptó la corona española con una serie de condicionantes de que había que generar políticas de ayuda a las clases más desfavorecidas. Prim le dijo que sí. Se organizó un magnicidio. El Estado profundo español, temeroso de perder una parte de sus privilegios, decidió que eso no se podía sostener y en vez de atacar y asesinar al rey en atentado público, atentaron contra el general Prim. Hemos sabido recientemente que Prim no murió directamente de la consecuencia de los balazos recibidos, sino que los médicos de Palacio habían recibido órdenes de no curar esas heridas para que se produjese una sepsis total y al cabo de 4 días una gangrena global mandó al general Prim a otro mundo. Amadeo I abdicó porque ya no tenía un sustento político y se generó la Primera República. El catalanismo de esa época era básicamente de naturaleza republicana y federalista. Todas las llegadas de las corrientes del socialismo utópico que llegaban desde Francia, que tenían una escala muy importante en la primera gran ciudad que hay después de la frontera, que es Figueras, ahí había generado un movimiento republicano muy importante que se fue expandiendo hasta llegar a Barcelona y generar una serie de movimientos muy profundos de reforma del Estado español en clave republicana y federalista. Cuando llega la Primera República es republicana, pero de federalista no tiene nada. Con lo que eso genera una frustración en los movimientos políticos catalanes y con la restauración borbónica a partir de 1874 vuelve la monarquía, ya no hay ni república ni federal y por tanto empezará el camino de lo que vamos a llamar el catalanismo político. Una lucha desde Cataluña para encontrar elementos institucionales de representación de las propias necesidades de la política catalana. Y Guimerà va a ser un elemento esencial de articulación de esos primeros momentos y movimientos de articulación del catalanismo político desde la prensa, desde su obra literaria y sobre todo desde su participación en movimientos de construcción de estructuras políticas. Ya Frederic Soler, cuando se escribió el Memorial de Greuges, el Memorial de Agravios, fue él, dramaturgo en mano, quien lo entregó a Su Majestad Alfonso XII. Y va a ser precisamente Guimerà quien vaya liderando, dando la cara frente a Alfonso XIII en su momento para articular lo que vamos a llamar las bases de Manresa, la primera articulación de la mancomunidad catalana que nacerá a partir de 1913. Y él estará vinculado a esos primeros movimientos de dotar al catalanismo de un espacio político dialogante con las fuerzas hegemónicas españolas. Voy a hacer un salto para hablarles de algo que creo que es esencial en la vida de Guimerà y que sucede en 1895. Guimerà va a ser nombrado presidente de la mayor institución cultural que hay en la Barcelona de ese momento, que es el Ateneo Barcelonés. Y va a usar por primera vez en la historia de esa única gran institución catalana la lengua catalana como su discurso de aceptación de la presidencia. En ese momento, en 1895, el discurso en lengua catalana ya había generado una serie de preámbulos de los ateneístas que escribían diciendo: por favor, Ángel, no hagas esa barbaridad, no uses el catalán, que es una lengua populista, popular, para el campo, para las vacas, pero no para la dignidad de una institución cultural como es el Ateneo. Se había generado un estado de opinión ya previo al momento de la elocución pública de ese discurso. Y Guimerà no bajó del burro e hizo su discurso de aceptación de la presidencia y de valoración de la entidad en lengua catalana, lo que generó que no quedase una sola silla indemne en el patio de butacas del Ateneo, porque se tiraron todas las sillas por la cabeza, tuvo que entrar la policía, hubo detenciones, hubo heridos, etcétera, etcétera, por haber usado por primera vez en una institución cultural la lengua catalana. 2 días después, el periódico de mayor tiraje que había en España, que se llamaba El Liberal, que tiene un couplet maravilloso que cantaba Raquel Meller, El Liberal, publicó la noticia vía telegráfica del corresponsal de Barcelona relatando esa gran trifulca. Y al lado
en la primera página del Liberal salía una noticia que evidentemente leyó Ángel Guimerá, que era la condena a trabajos forzados por 2 años de Oscar Wilde en Inglaterra. La Europa del siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, no tenía realmente una legislación que prohibiese o castigase las conductas homoeróticas. De hecho, el Código Napoleónico incluso las incentivaba porque parecía que entre soldados, si había articulación de espacios homoeróticos, como había sucedido en las célebres legiones griegas y romanas, pues eso generaba un espacio de mayor fuerza y de mayor unidad en las propias tensiones militares. La Europa de finales del XIX, temerosa de perder una parte de sus privilegios, temerosa de ver cómo la irrupción de las clases proletarias habían generado nuevos espacios, decidió generar marcos legales de control superior de la población y entre ellos la sexualidad humana de esa población. Van a aparecer a partir de 1880 o 90 en casi toda Europa leyes que van a castigar severamente las conductas homoeróticas. Guimerá, que en voz popular en Barcelona todo el mundo sabía más o menos que tenía conductas vinculadas a lo que podríamos llamar hoy el homoerotismo, sus excursiones nocturnas por el barrio Quinto y Sexto, el Paralelo, etcétera, etcétera, habían generado una conciencia más o menos popular de esa singularidad de su carácter, pero que no estaba reconocida nunca. A partir de 1895, cuando Guimerá se encuentra con que su trifulca de carácter lingüístico coincide con la conciencia de que le pueden mandar a la cárcel, va a hacer una especie de encerrarse en un outing de su propia sexualidad, que va a coincidir básicamente con el desarrollo de su teatro más importante. El desarrollo de los personajes de ese teatro, de lo que llamamos el teatro social, el drama social, vamos a ver cómo va a aparecer algo que si lo analizásemos con caracteres científicos de principios del siglo XX, lo llamaríamos sadomasoquismo. Aún no existía la palabra cuando Guimerá lo está escribiendo, pero hay muchos elementos de vincular la sexualidad humana con la violencia y con la autoviolencia, con elementos de represión de esos personajes que le van a dar, por un lado, una singularidad única en el teatro que se está escribiendo en Europa en ese momento. Tenemos que ser conscientes de que Guimerá no solo renueva y revoluciona el teatro catalán, sino que lo hace en una dimensión que va a ser occidental. El teatro de Guimerá va a cambiar los parámetros al teatro español y los va a cambiar al teatro europeo. Van a ser muchas las voces, como Pirandello, como Maeterlinck, que van a decir: se está produciendo con la obra de Guimerá un cambio importantísimo de paradigma de lo que es la escritura teatral. Va a ser la primera vez que una comunidad teatral como la catalana deje de mirar a Madrid para copiarla y sea mirada por Madrid para poderla copiar, porque realmente la renovación del teatro que se está haciendo en Cataluña, en catalán, con Guimerá, va a generar que una compañía como la de Mendoza, María Guerrero, estrene las obras de Guimerá, no traducidas o adaptadas por el propio Guimerá, sino por su íntimo amigo Echegaray en Madrid. Y muchas de las grandes obras de Guimerá, escritas siempre en lengua catalana, se van a estrenar a veces en lengua castellana. Primero, La hija del mar, por ejemplo, se estrena en Buenos Aires antes que en España, o algunas que se estrenan primero en Madrid antes que en Barcelona. Eso no quiere decir que Guimerá escribiese en castellano. Sí que había una conciencia de que la escritura de la correspondencia muchas veces aún se mantenía la idea de que el castellano era una lengua fácil para poderse comunicar con personas muy diversas. Pero la escritura tanto de la poesía como del teatro de Guimerá va a ser siempre en lengua catalana. Hay una figura de esta época que no aparece en ninguna de las biografías de Guimerá consultadas hasta el momento, hasta la irrupción de este libro que citabas antes, que es mi pequeña aportación a la biografía de Guimerá. En 2005 llega a la Biblioteca Nacional de Cataluña la última parte del legado Guimerá. Guimerá, cuando muere, cede todo su patrimonio. Era un hombre que lo guardaba todo. Y cuando digo todo, quiere decir todo. Y por tanto, una parte muy importante de ese legado pasa a su secretario
y luego podemos abrir las comillas que queráis y podemos hablar de todo lo que queráis, vinculado a la figura de Pere Aldebert, su secretario, amigo y compañero de vida, porque desde la muerte de su madre, Guimerá se va a vivir con la familia Aldebert hasta su muerte. Ese legado va a irse dividiendo por fases, va a entrar por fases a la Biblioteca Nacional de Cataluña, pero no será hasta 2005 que la última parte de ese legado llega a la Biblioteca Nacional de Cataluña. Cuando a mí me nombran director del Teatro Nacional de Cataluña, quiero hacer un especial epicentro en la figura de Àngel Guimerà, y gracias a la colaboración de diversas universidades catalanas tengo una serie de lectorandos que van a trabajar en la lectura profunda de toda la documentación conservada de Guimerà, y van a aparecer la correspondencia que no había aparecido hasta ese momento con Tomàs Rigual. ¿Quién es Tomàs Rigual? Tomàs Rigual es joven del Vendrell, de la misma población de la que es oriunda la familia de Guimerà y a la que él va a ir a vivir en vacaciones de verano o al principio de su regreso de Tenerife o en ocasiones más o menos largas. Tiene 4 años menos y cuando Guimerà tiene 25 años y Tomàs Rigual tiene 21, establecen una relación de carácter claramente íntimo y de carácter claramente homoerótico. Siempre se había especulado con la sexualidad de Guimerà, pero no había documentos que la certificasen, hasta que en 2005 aparece una carta que les voy a leer para que la interpreten ustedes libremente y no me digan a mí que tengo obsesiones con la sexualidad de Guimerà. Dice Tomàs Rigual en una nota manuscrita que aparece, imagínense, una nota manuscrita que se guarda 150 años. Dice Tomàs Rigual: hazme el grande favor de venir a esta tu casa de la calle Mayor, puesto que yo no puedo salir por haberme casi desnudado y sin fuerzas casi de volverme a vestir. Como ya sabes, vendrán esta noche los Andreu y García y ambos nos recrearán los oídos. Nosotros, es decir, tú y yo, nos iremos al terrado o nos echaremos a la cama desde donde platónicamente oiremos la función. Ven pues, te convida la diosa Euterpe y yo te recordaré a Cupido. He cenado, no está feliz mi musa, pero sí lo está mi cuerpo. Adiós. Te espero. Tu incompatible Tomàs Rigual. Ustedes mismos. En todo caso, si en 1930 Salvador Dalí, en una de las grandes noches del Ateneo, califica, después de la escritura del Manifiesto Amarillo, a Àngel Guimerà como el gran pederasta peludo, es porque quiere, de alguna forma, destruir, en un momento, estamos en 1930, estamos a punto de abrir las ventanas a la Segunda República, estamos en un momento en que la sexualidad humana está exigiendo modelos de autoafirmación de lo que han sido las disidencias. Dalí va a acusar a Guimerà de no haber tenido el coraje ni la valentía de poder exhibir libremente su sexualidad y por tanto le va a acusar de tradicionalismo. Hay un elemento que a mí me parece fascinante y que creo que necesita de profundos estudios serios, que es la relación entre el teatro de Federico García Lorca y el teatro de Àngel Guimerà. Àngel Guimerà, en estas tensiones sexuales de su obra, va a crear 2 elementos simbólicos que van a recorrer el global de su obra, que van a ser la sangre y el cuchillo. Si ustedes recuerdan o han leído, o si no, háganlo porque lo van a disfrutar mucho, Terra Baixa, van a ver que la relación entre Manelic y Marta es una relación de tensión, es una relación de dolor, es una relación de agresividad, hasta que en un momento determinado, Manelic coge un cuchillo y corta el brazo a Marta y sale sangre. Para el teatro de Guimerà, en su dimensión simbólica, la sangre siempre va a ser un elemento metafórico del fluido espermático masculino. Y el cuchillo va a ser una metáfora del órgano sexual masculino.
Eso se va a desarrollar en Terra Baixa, se va a desarrollar en Solsolet, se va a desarrollar en María Rosa. María Rosa, cuando nos cuenta cómo su amante, que ha sido enviado al presidio a Ceuta, falsamente acusado por el hombre que quiere abusar de María Rosa, recuerda en las bodas que ella va a beber el vino, que le puso una aguja en el lugar donde se pisaba el vino para que el pie de su amante fuese clavado y se mezclase la sangre con el vino, y eso se va a beber en este momento. Aparte de la dimensión cristológica, hay evidentemente una dimensión sexual. Los dos grandes símbolos de esa sexualidad oculta y tensa de Guimará, sangre y cuchillo, son los mismos símbolos que usará Federico García Lorca en una obra como Bodas de Sangre, donde realmente la sangre sigue siendo una metáfora del fluido espermático y el cuchillo es una metáfora del órgano sexual masculino. ¿Casual? No olvidemos la relación de Lorca con Margarida Xirgu y con Federico García Lorca, y Salvador Dalí, dos grandes figuras que conocen y hablan y leen a Guimará. Margarida Xirgu había debutado con Maricel, pero fue realmente una de las grandes musas de escritura de la evolución del teatro de Guimará en muchos momentos. Para ella escribió una obra muy popular como fue La Reina Joven. Xirgu conocía muy bien el teatro y la persona de Guimará y por tanto pudo contarle muchas cosas de Guimará a Lorca. Y Dalí, en el 30, hace esa conferencia, había escrito su Manifiesto Amarillo con Muntañola y con Sebastià Gasch, conocía muy bien y había leído muy bien la figura de Guimará. Cuando Lorca en 1930 escribe en su viaje a Nueva York y La Habana El Público, yo estoy convencido que ese director bajo la arena, ese director que había estado haciendo un teatro de vanidades exteriores, pero que decide abrir las puertas de un teatro oculto para afirmar su homosexualidad y va a ser devorado por el público, yo estoy convencido de que Lorca tenía en la cabeza el referente de Ángel Guimarà. Y por tanto, cuando leemos El Público de Lorca, buscando los ecos con la biografía y la figura de Guimarà, vemos que la obra se ilumina en muchísimos aspectos. Por tanto, creo que la relación Lorca-Guimarà es una relación mucho más profunda de lo que hemos querido leer, y que exige aún estudios serios para ver las resonancias internas que hay entre una figura y la otra. No olvidemos que el drama social lorquiano adopta como modelo de estructura dramática el drama social de Guimarà, esas comunidades de gente que tienen entre sí aspectos de significación de la comunidad extensa. Y que eso se produce en el teatro español con la figura de Guimarà y que se va a reproducir con la figura de Federico García Lorca y su teatro. Guimarà va a ser constructor de una estructura simbólica nacional muy importante a través de la identificación de su teatro. No hay otro autor en las letras dramatúrgicas españolas de una dimensión internacional como la de Guimarà, por su cine, por las adaptaciones de las óperas que se hacen de su teatro, por las representaciones de sus obras en América del Sur y muy especialmente en América del Norte, donde se han contabilizado más de 207 representaciones de obras de Guimarà, que son muchísimas para una época determinada. Su irrupción en el cine a través de Cecil B. DeMille o de Leni Riefenstahl van a dar marcos muy diversos, pero van a dar una enorme popularidad. Y me voy acercando, para ir terminando, a el conflicto del premio Nobel. Ese falso conflicto, porque en un momento determinado su primer gran biógrafo a mitad del siglo XX, que fue Miracla, incentivó una lectura equivocada de la usurpación de Echegaray al premio Nobel de Guimarà. Se han desclasificado los papeles de la Academia Sueca y, por tanto, los podemos consultar y vemos claramente qué hay de realidad y de ficción en ese momento. Hubo noticias en la prensa de que hubo movimientos de cancillerías en 1904 para que el premio Nobel no fuese a quien la Academia Sueca lo quería dar, sino que fuese a otro candidato. Esa cancillería fue leída como era un movimiento de la Cancillería española para que no fuese a manos de Guimarà, porque representaba una literatura menor al lado de una literatura mayor como la española.
Eso no es cierto, sino que es un movimiento de Cancillería, la Cancillería británica, que no quería que el premio Nobel fuese a manos de Tagore, que era un escritor de la colonia indio, y querían que fuese a un escritor de la metrópoli. Sabemos que la Academia Sueca no admitía candidatos al premio Nobel que no fuesen presentados por una Academia Nacional de la Lengua. Y en 1904 no había el reconocimiento de ninguna academia catalana que pudiese presentar a Guimerà como candidato. Por tanto, en 1904, cuando se da el Nobel ex aequo a Frederic Mistral en lengua occitana, francés, y a Echegaray, nadie de esos dos le quita el posible Nobel a Àngel Guimerà. A partir de 1906, la Academia de las Bones Lletres, de la que tengo el honor de ser miembro académico, es reconocida por la Academia Sueca como Academia Nacional y, por tanto, a partir de 1906 se propone a Guimerà como candidato y lo será propuesto sistemáticamente cada año hasta 1923, un año antes de su muerte. En el 24 lo hubiesen proclamado, pero tampoco hubo tiempo porque ya murió. Sabemos, por la desclasificación de esos papeles, que en 1914 la Academia Sueca quería dar el Nobel ex aequo a dos canarios, a Benito Pérez Galdós y a Àngel Guimerà. Pero estalla la Primera Guerra Mundial y la Academia Sueca, como protesta al acontecimiento bélico, decide ese año no entregar ningún premio Nobel. Con lo que canarios y catalanes nos hemos quedado sin Nobel. No sé si he hablado mucho o poco, yo estoy muy sudado. Gracias. Pero creo que si quieren podemos pasar un turno si hay de preguntas o de curiosidades o de ampliación de algún concepto. Por favor. Quería felicitarte por el descubrimiento de un Guimerà totalmente novedoso para el gran público de Tenerife, ¿no? Y yo me recuerdo de que una obra de arte, de literatura, de lo que sea, siempre se hace muchas veces desde el dolor, desde la represión, de la frustración personal, de la falta de esperanza, ¿no? Y bueno, pues ahora Àngel Guimerà nos demuestra que esa vertiente homosexual o homoerótica, como quieras llamarla, pues también sirvió como acicate para hacer una obra maestra, ¿no? Varias obras maestras, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Yo creo que enriquece la figura, no al contrario, la desmerece, la enriquece mucho más, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que también es un hombre que, habiendo vivido en Canarias hasta los 9 años, cuando se le entrevista al final de su vida y recuerda cosas de su infancia, también hay un componente de nostalgia, un componente muy potente y además de vinculación, como tú decías, a su madre, a la madre canaria, ¿no? Realmente sabemos que la sexualidad humana, si alguna cosa es articulación política de un espacio de convivencia, es un espacio de tensiones que trascienden lo individual para pasar a lo colectivo. La articulación política de la sexualidad humana es uno de los elementos de control que ha tenido siempre el poder para poder ejercer un control de sus ciudadanos. Afirmar que hoy en día que Àngel Guimerà tenía una determinada conducta sexual u otra no tiene ninguna importancia. Ninguna. Lo que sí es importante es la luz que ofrece para releer su obra y para poder iluminar aspectos de las tensiones de sus personajes que sin esa conciencia seguramente podían pasar a un plano menor. Si me permiten, yo le agradezco profundamente la conferencia. Ha sido muy docente. Agustín es historiador, yo me quedé en la licenciatura y luego se mezcló la política, pero soy también historiador. Y en la docencia hay dos periodos muy complicados de explicar a los chicos de secundaria, que son precisamente ese periodo de los Austrias, desde Trento, todo eso que ocurre, hasta la paz de Westfalia, y luego el siglo XIX español y comienzos del XX, que es tremendamente complejo. Y me he quedado maravillado por su exposición, porque ha sido magnífica, muy didáctica, muy rápida
insertando en contexto la figura primero del teatro y cómo evoluciona, y posteriormente la figura de Ángel Guimerá, que le da una visión absolutamente novedosa para la que solemos tener nosotros aquí. Así que le felicito. Muchísimas gracias. Es muy importante que tengamos siempre claro que el teatro, el buen teatro, siempre captura el espíritu de un tiempo. Cuando queremos entender una época tenemos básicamente dos caminos, sobre todo si es una época en la que ya no quedan personas vivas que puedan dar testimonios personales. Y esos dos caminos son los libros de historia y el otro camino es el teatro. Los libros de historia es evidentemente un relato del historiador y que nos cuenta su mirada de una época a partir de sus elementos subjetivos. Pero el teatro, quizá porque tiene también elementos de confrontación entre personajes y que representa puntos de vista distintos, seguramente tiene la capacidad de contener el espíritu de una época de una forma aún muy vivificadora. Y poder entender el siglo XIX español, que es un siglo de unas convulsiones, pero al mismo tiempo fascinante, realmente uno de los elementos más paradigmáticos para entenderlo es su teatro. Y el de Guimerá es especialmente paradigmático para entender la creación de muchos de los parámetros de la sociedad, al menos la catalana, de esa época. Muchísimas gracias, ha sido un placer enorme. Gracias.